Aplauda al Dios del cielo. Quiero predicar bajo el tema: cíñete, la puerta se abrirá. Vuelve y dile a alguien: cíñete, la puerta se abrirá. Aleluya, cíñete, la puerta se abrirá. Y para hablar de esta palabra quiero tomar en cuenta el significado o la referencia que la Biblia le da a la palabra ceñirse. Pues ceñirse significa vestirse para la ocasión. El que está ceñido es aquel que tiene vestido o tiene asido de su cuerpo aquellas prendas que son útiles para la ocasión que le amerita. Así que dile a alguien: quítatela de esclavo y póntela de fiesta. Aleluya. Yo sé que Dios va a poner a alguien a celebrar en esta hermosa tarde ya. Aleluya. Así que quiero comenzar diciendo lo siguiente. La Biblia comienza la historia trascendente de un hombre llamado Pedro. Me encanta el testimonio de Pedro, me identifico mucho con él, porque Pedro es un hombre osado, un hombre que sabe cometer errores, un hombre, aleluya, que muchos los tildarían de sinvergüenza, un hombre que, aleluya, le era lo mismo que los regañasen, que le dijesen lo que le dijesen. Él era perseverante en seguir al Cristo que lo había marcado, que lo había, aleluya, elegido. La historia de Pedro comienza en las orillas del mar de Galilea. La Biblia dice que habiendo Cristo salido del desierto en el poder del Espíritu Santo, vino allí al mar de Galilea. Así que tomó la barca de un hombre llamado Pedro y tomó la barca para predicar la palabra. El día, la atmósfera, las condiciones no eran propicias para que Pedro prestase su barca, pero Dios anda buscando gente que cuando se trate del reino siempre estén dispuestos. Dile a alguien: aunque el día diga fracaso, si el reino te necesita, aprende a estar dispuesto. Yo no sé si hay alguien que está entendiendo lo que yo vine a soltar. Dice la escritura que así comienza la historia de este hombre llamado Pedro. Pedro, en el día de su fracaso, había pasado toda la noche tratando de atrapar un pez, y dice la escritura que no pudo atrapar nada. Así que limpiaba la red para retirarse a su hogar, decepcionado, triste, frustrado. Pero Cristo llega y le dice: dame la barca por algunos minutos. Y habiendo Cristo predicado, habiendo Cristo usado la barca, habiendo el reino utilizado como plataforma, la barca de propiedad de Pedro, dice que Jesús le dice: boga mar adentro. Y el mismo lugar del fracaso viene a ser el lugar de la, dígale a alguien: bendición. Y estoy estableciendo esta plataforma para que usted entienda de quién yo le voy a hablar en este día. Pues dice la escritura que así mismo comienza la historia de Pedro. Pedro recibe una barca llena de peces, de tal manera que tiene que llamar a los compañeros para poder repartir los peces que había agarrado a su red. Pero dice la escritura que llegando a la orilla, Pedro entiende que el milagro más grande no fueron los peces. El milagro más grande fue la visitación que él acababa de recibir. Y yo vine a hablarle a una generación que ha tenido una visitación y que no la va a dejar ir, que ha tenido un encuentro y que no lo va a dejar pasar, que le ha dado el Dios del cielo la oportunidad de conocer al Cristo de la gloria. Y yo no sé, pero yo sé que hay gente, hay una generación aquí que está tan apasionado por Dios como yo. Así que dice la escritura que habiendo llegado a la orilla, quizás, aleluya, todo parecía normal, pero Pedro mira los peces, mira la barca, mira a sus amigos impresionados y dice: no me decido por los peces, me decido por el hombre que me los dio. Y dice la escritura que desde allí comienza Pedro a seguir al Cristo de la gloria. Me llama la atención porque muchos de nosotros comenzamos a seguir a Cristo como Pedro. Se nos reveló en el momento más oscuro de nuestra vida, se nos reveló en el momento de frustración, en el momento más duro, en el momento donde todos nos dejaron, en el momento en que la gente decía: se murió, se secó, se le dañó el matrimonio, ahí está perdido en el vicio, en el momento en que la existencia te quería vomitar porque no encajabas. Sin embargo, Cristo llega y agarra de lo que es inmundo, de lo que el mundo rechaza, de lo que la gente no. Yo no sé si alguien pueda recordarse de lo que yo le estoy hablando, porque a mí no se me olvida adorarlo. ¿Sabe por qué? Me acuerdo de cuánto pesaban mis cadenas, yo me acuerdo de qué tan hondo era mi pozo, yo recuerdo que tanto hedía mi pecado. Por eso donde quiera que se alaba su nombre, yo soy el primero en ponerme de pie. Por eso donde siento su presencia, yo soy el primero en abrir los brazos, porque donde Él está, yo tengo que estar. Donde Él se mueve, yo también me voy a mover. Y yo sé que hay gente aquí que saben a quién están siguiendo.
Así comienza la historia de este hombre sobrenatural. Y quiero avanzar. Dice la escritura que todo comienza a moverse. Jesús sigue llamando. La Biblia enseña que llama a los hijos de Zebedeo, Juan, a su hermano, también al hermano de Pedro. Se añaden hombres valiosos como Natanael, bendito Cristo. Y así crecen hasta llegar a los 12 discípulos. Pero dice la escritura que habiendo Cristo mostrado señales y prodigios, habiendo Cristo caminado sobre las aguas, multiplicado los panes, convertido el agua, aleluya, en vino, ellos habían visto milagros. Pero yo vine a hablar con un tipo de gente especial. Pues dice la escritura que Jesús los toma en un lugar oculto y les habla y le dice: oigan lo que le voy a decir. ¿Qué dicen allá afuera acerca de mí? ¿Qué están diciendo en tu trabajo, en tu universidad, en tu escuela? ¿Qué están diciendo en tu sector? ¿Qué están diciendo allá afuera acerca de mí? La Biblia dice que todo el mundo comenzó a opinar. Allí estaban los 12 y todos decían: bueno, allá afuera se dice que tú eres el profeta, que tú eres Elías que volvió, que tú eres alguno de los grandes, que tú eres Juan el Bautista que resucitó. Toda la gente comienza, aleluya, los discípulos comienzan a darle ideas y a darle remembranzas de lo que la gente está diciendo afuera. Pero de repente Jesús cambia la torta y dice: oigan lo que voy a decir ahora. Yo quiero saber qué dicen ustedes acerca de nosotros. Oye, cuando Dios te confronta acerca de lo que le está pasando al otro, eres muy ligero en hablar. Pero cuando Dios te cambia la torta y te dice: dime acerca de ti, ¿qué hay en tu corazón acerca de mí? Me conoce, sabe quién yo soy, sabe con quién estás caminando. Y en esta mañana Dios vino a confrontar a alguien. La Biblia dice que cuando Jesús cambió la pregunta, entonces reinó el silencio. Los mismos que decían: tú eres el Juan que había resucitado, dijeron: Pedro dijo esto, Juan. La Biblia dice que cuando Jesús cambió la pregunta, el único que levantó la mano fue Pedro. Y eso a mí me trastornó, porque dice el capítulo 16 de Mateo algo impresionante. Pedro se pone de pie con toda seguridad. Me imagino al hombre, el tipo estaba vestido todavía con túnica media vieja, todavía las uñas las tenía negras, aleluya, y llenas de escamas de pescado. Todavía a Pedrito le salía el olorcito de pescador. Usted está aquí todavía. Todavía el hombre cargaba su barba, no era refinado, no era un hombre estudiado, no tenía teología ni doctorado. El hombre no tenía un doctorado en divinidad, pero dice la palabra que soltó la revelación más extraordinaria que salió de la boca de los 12. Él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alguien tiene que aplaudir esta palabra, porque cuando tú reconoces que al Jesús que tú predicas es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, algo tiene que pasar. Cuando tú declaras esta verdad, las tinieblas corren, los infiernos tiemblan. Cuando tú declaras que el Hijo de Dios está vivo, aleluya. Así comienza el destino de Pedro a cambiar en las manos de Jesús. Porque hay gente que caminan con él, dicen estar con él, hablan de él, pero todavía no se les ha revelado quién es el Dios. Ay, Dios mío. La Biblia dice que habían 12, pero solo Pedro tenía la revelación adecuada en el momento indicado. Hay gente dentro del pueblo de Dios que se distinguen a leguas a causa de la marca que recibieron por haber tenido la revelación necesaria en el momento indicado. Dios está buscando gente que tenga la revelación indicada en el momento indicado. No a gente que reconozcan a Dios en el secreto, a gente que reconozcan a Dios en el problema, a gente que en medio del diagnóstico del cáncer le digan: yo tengo a uno que quita el cáncer. Que en medio de la prisión le diga al juez: quizás desataste una sentencia de muerte, pero yo tengo a uno que abre las cárceles del infierno. Cuando tú reconoces el reino te va a reconocer a ti. Y allí Pedro, sin saberlo, marcó una vida y marcó su vida. Pues dice la escritura que cuando Pedro suelta esta palabra, Jesús se maravilla. Pocas cosas hacen que Cristo se maraville. La Biblia dice que Jesús se maravilló. Y Jesús le dijo: wow, Pedro, lo que tú estás hablando no te lo reveló carne ni te lo reveló sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El mismo Jesús le está diciendo: lo que tú tienes no lo leíste en un libro, no lo buscaste en Wikipedia, no salió en Google. Lo que tú estás hablando te lo reveló el Padre, porque solo el Padre puede llevar al entendimiento del Hijo, y solo el Padre da el Espíritu, y solo el Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. Y solo cuando Él se manifiesta podemos entender la plenitud del Dios que servimos. Así que allí comienza la vida. Y repita conmigo: toda marca o toda revelación, en lo íntimo producirá una marca que te distinguirá en público. Ay,
Yo creo que estoy hablándole algo. Toda, oiga bien, revelación en lo íntimo producirá en tu vida una marca que va a hacer que tú seas reconocido en el público. Te lo voy a volver a decir. Cuando Jesús hace la pregunta, solo habían 12 discípulos a puerta cerrada, 12 hombres y el Rey de Gloria, 13 personas. No lo escuchó multitud, no escuchó mucha gente, no había un video en YouTube, no había un documental en Discovery Channel. Solo hay un hombre que reconoce que dejó los peces, que dejó la barca, que dejó su herencia, que dejó su lugar, que alguien tiene que entender, que dejó a padre y a madre, que dejó todo lo que tenía por seguir a Jesús. Y él dice: tú eres el Cristo. Ahora me llama la atención porque Jesús comienza a hablar y dice: escúchenme bien lo que voy a decir. Sobre esta roca, diga conmigo, yo edificaré mi iglesia. Él está hablando con sus 12 y le está diciendo sobre esta declaración que Pedro le ha llegado, que el Dios del cielo le ha dado a Pedro: yo voy a edificar una iglesia fuerte. Y desata esto todavía mayor y dice: ni aún las puertas, ni siquiera las puertas del Hades prevalecerán en contra de esa iglesia. Él está diciendo, aleluya, 2018 años allá atrás, él está diciendo que para esta fecha, en el 2018, bendito Cristo, en el mes de junio iba a estar una iglesia reunida, que aunque el diablo dijese lo contrario, las puertas del infierno no iban a poder con ella. Jesús está profetizando sobre la iglesia naciente y está diciendo: esa iglesia, cuando yo la fundamente, cuando yo la haga crecer, nada podrá detenerla. Dile a alguien: no te detengas, pues ya Cristo abrió hasta las puertas del infierno a favor de ti. Alguien tiene que... Escúcheme esto. Y dice la escritura que entonces viene la marca. Porque habiendo Jesús profetizado acerca de los 12, acerca de ti, acerca de mí, acerca de todo lo que íbamos a hacer iglesia, Jesús sale del plural y se mete en el singular y dice: y a ti, levanta el dedo y póntelo en la cabeza y di: a ti te doy la llave para que atares a todo lo que atares en la tierra, yo te lo voy a atar en los cielos. Y todo lo que tú desatares aquí en la tierra, yo también te lo voy a desatar. Dile a alguien: yo tengo una llave. Yo tengo una llave. Ahí entendí que Pedro era un hombre que tenía algo diferente a todos los demás. Pedro cargaba una llave. Dígale a alguien: ay, Dios mío, a Pedro le han entregado una llave. Y cuando el reino te entrega una llave, yo aprendí algo, que las llaves tienen un diseño. Dile a alguien: las llaves tienen un diseño. Toda llave está destinada a abrir una puerta. Usted está aquí todavía. El Dios le está diciendo a Pedro: lo que te voy a dar no es una bendición, es una llave, para que todo el que esté encerrado tenga capacidad de sacarlo, para que todo el que esté encarcelado te presentes a ellos y le abras la puerta, para que yo no sé si le está hablando a alguien aquí. Cuando la llave cayó en las manos de Pedro, todas las cosas comenzaron a cambiar. El hombre era un simple pescador, pero ahora era el discípulo más osado. Si usted analiza esa remembranza, si hace la línea de pensamiento de toda la historia de Pedro, se va a encontrar que después de ese episodio, la vida de Pedro comienza a cambiar. Pedro es el hombre que entra entre los íntimos. Pedro es el hombre que está en el cuarto secreto donde resucitaron a la hija de Jairo. Aleluya. Allá habían solo 3 discípulos. Entró Pedro al círculo íntimo de Jesús. En la transfiguración, Pedro estaba de protagonista. En todas las historias trascendentes, Pedro estaba. Y no era Pedro, era que le habían dado una llave, que la logró porque supo quién era al Dios que él estaba siguiendo. Porque en medio de toda la situación, cuando nadie quiso declarar quién era Jesús, él dijo: yo sé quién tú eres, a mí no me engaña, yo sé a quién estoy siguiendo, tú eres el Cristo. Ay, esto se va a poner cardíaco aquí. La Biblia dice que así comienza la historia de Pedro. Y si nos vamos episodio por episodio, nos vamos a encontrar que por eso Pedro es el que camina sobre las aguas. Dile: wow. Por eso es que Jesús se compromete, aleluya, a la osadía de Pedro, porque Jesús sabía que había puesto una llave sobre Pedro. Jesús sabía que Pedro cargaba algo que se iba a detonar en el momento idóneo. Porque estoy hablando con gente que están en el montón pero cargan una llave, con gente que se parecen a todo, aleluya, pero solo la vicisitud hará saber quién es el que tiene la llave. Yo le dije: Dios mío, ¿de qué me estás hablando? Y me dijo: ve a la cristianización y dile al pueblo que allí se congrega y que allí estará, que yo estoy buscando los Pedros que resalten de en medio del pueblo, no por lo lindo que hable, no por lo bonito que vistan, no por el carro que carguen, sino por la llave que tengan. Los Pedros que se le aparecen a las prostitutas y en medio de su angustia le dicen: yo tengo una llave que te puede libertar. Todo comienza a transcurrir.
Usted lo sabe. Pero si algo me llama de Jesús es que le enseñó muy claro que a pesar de tener la llave hay momentos en que podrás tropezar. La Biblia dice que el mismo hombre de la llave es el que lo niega, y la tercera con maldición. Agarra a alguien de la mano y dile: Dios sabía de tu caída y aún así te entregó la llave. Wow. Yo no sé si hay alguien que puede abrace a alguien ahí y dígale: Dios sabía de tu error, Dios sabía de tu carácter, Dios sabía de que tú no lo ibas a poder aguantar todo, Dios sabía de que te ibas a apartar, que ibas a dejar de orar, Dios sabía que ibas a caer, aleluya. Pero te tengo noticia: como quiera decidió darte la llave, porque Él sabía que un día te iba a encontrar nuevamente, aleluya. Y el mismo milagro que te hizo seguidor, ahora te yo no sé si pueda profetizarle a alguien que el Cristo de la gloria le está dando una nueva oportunidad. Pues, aleluya. Siento la gloria de mi Dios aquí. Jesús sabía de su caída. Es más, me atrevo a decir que la caída de Pedro fue la póliza de seguro del Cristo de la gloria para garantizar el crecimiento de su iglesia. Aquí se me fueron dos teólogos. Me atrevo a decir que cuando Pedro, a causa de su amor y de la llave que cargaba, le dijo a Cristo: mírame bien, Jesús habló a los discípulos nuevamente en secreto y le dijo: óiganme lo que le voy a decir, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, que lo tomen, que lo blasfemen, que lo golpeen, que lo escupan, que lo cuelguen en un madero, y todos se escarnecerán de mí, todos van a correr, se van a escandalizar, todos van a irse, todos me van a dejar. Y Pedro se paró como un gallito y le dijo: yo lo que te voy a decir, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Jesús lo mira y se preocupa y dice: wow, qué problema tengo con este hombre, porque el diseño es que Pedro corra. Dile a alguien: hay momentos en que el diseño de tu victoria no es que te quede, es que corra. Suéltale la palabra a alguien y dile: prepárate, papi, porque corriendo también se vence. Ay, yo no sé si usted está entendiendo. Por eso yo vine a hablar a los super espirituales, que se creen lo más fuerte, que resisten tentación, que se van a ver con las mujeres a solas. Dije: yo soy un hombre espiritual. José tuvo que salir corriendo porque él sabía que si se quedaba iba a ser. Dile a alguien: corriendo también se vence. Aleluya. Dile a alguien: no es que soy cobarde, es que nadie me va a quitar esta llave. Dile: no es que soy cobarde. Yo le estoy hablando a alguien en este día. Yo vine a profetizarle a alguien en este día que te agarren corriendo, amando. Que más ama? Corre del pecado, corre de la idolatría, córrele al día. Usted está aquí todavía, córrele a la malicia, escóndete en lo oculto de Dios. Aleluya. Así que dice la historia que Pedrito lo negó. Pero la negación de Pedro no vino por azar. La Biblia dice que cuando Jesús vio que Pedro dijo esto: oye lo que te voy a decir, a mí va a haber que matarme para ponerte un dedo arriba a ti. Jesús hace así y se mete en una reunión íntima con el Padre y le dice al Padre: hay un problema. El Simón que me entregaste ya lo volví un Pedro, pero ahora el tipo me ama tanto que no me quiere dejar cumplir mi plan. Y el Padre le dice sencillo: suéltale una profecía, porque si hay algo que todo, aleluya, lo cambia, es una profecía que sale de la boca de Dios. Y la Biblia dice que Jesús se sacude y le dice: Pedrito, aleluya, con el mismo dedo que te entregué la llave, diciéndote a ti te doy la llave, con ese mismo dedo te digo: de cierto te digo que tú me negarás. Usted está aquí todavía antes de que cante el gallo. Por eso cuando viene el momento de la entrega, por eso cuando viene el momento de la situación, y para confirmar mi palabra, dice la Biblia que Jesús estaba orando, y mientras él oraba se llevó a sus íntimos. Ahí estaba Pedro, estaba Juan y estaba Jacobo, y Pedro estaba vigilando. Él le dijo: velad y orad conmigo en tanto que yo oro. La Biblia dice que Jesús estaba orando, y cuando se paró y fue a ver en qué estaban los discípulos, todos dormían, pero a quien él le reclama, dígale a alguien esa. Dile a alguien: tienes que entender que a mayor unción, mayor responsabilidad.
Cuando Jesús está en su aflicción llorando, cuando Jesús está allí angustiado, cuando dice el evangelista que a un sudor, aleluya, su sudor se convirtió en sangre, él estaba afligido. Dice la palabra que cuando él se levanta diciéndole al Padre, aparta de mí esta copa, él está orando para ser fortalecido. Y dice Marcos que vinieron ángeles y le fortalecían. Él se para y dice, déjame a ver cómo están mis escuderos, cómo están mis intercesores. Estaba todo el mundo roncando, pero él no le reclamó a Juan, él no le reclamó a Mateo, él no le reclamó a Jacobo, él no le reclamó a nadie. Él le dijo, Pedro, no habéis podido velar conmigo una hora, porque Dios sabe que el que carga la llave de tu casa eres tú. Porque Dios sabe, aleluya, que aunque tu esposa tiene que orar, el sacerdote eres tú. Porque Dios sabe que necesita encontrarte en las madrugadas, en pie de guerra, aunque todo el mundo esté dormido. Él sabe. La Biblia dice que así pasó. Dígale a alguien, así pasó. Usted conoce la historia. Llegó Judas, Jesús le dijo, levántense, ahí vienen el que ha de entregarme. Tomaron a Cristo, lo apresaron, y para testimonio y confirmación de esta revelación, Pedro saca una espada y le corta la oreja a Malco. Pero cuando le corta la oreja a Malco, Jesús interviene y se la vuelve a restaurar. Y eso es otra historia allí. Le cortó la oreja a Marcos. Y cuando él saca la espada, la profecía comienza a cumplirse. Porque el mundo natural vio que el deseo de Pedro de defender a Jesús hasta la muerte no era un aguaje, era una realidad. Así que de repente toman a Jesús, se lo llevan, lo apresan, y todo el mundo se va corriendo. Pero dice la palabra que Pedro le seguía de lejos. Porque cuando tú amas a Dios, no eres capaz de abandonarlo. Porque cuando tú eres, aleluya, apasionado por su presencia, a donde quiera que Él se meta, tú te metes. A donde quiera que Él se mueva, La Biblia dice que allí iba Pedro. Y cuando llegó al lugar, sigue conociendo usted la historia. Allí lo niega, se cumple la profecía. Pedro se aparta. Pero habiendo Cristo muerto en la cruz del Calvario y resucitado al tercer día, dice que la piedra es removida de la tumba y Jesús sale. Y cuando Jesús sale, se encuentra dos mujeres muy proféticas, de las cuales no tengo tiempo para hablar. Pero dice la palabra que cuando Jesús habla con ellas, Jesús hace una pregunta profética. Pues Jesús le dice, óiganme algo. Y le dice, díganle a todos que yo resucité. Díganle a los discípulos y díganle a Pedro. Y cuando yo leí eso, dije, ¿cuándo fue que Pedro dejó de ser discípulo? Porque la Biblia dice que él le dijo a ellas dos, díganle a los discípulos y díganle a Pedro. Y cuando yo leí eso dije, ¿y cuándo fue que esa? Y Dios me dijo, tienes que entender que hay gente que aunque comenzaron contigo y vieron tu marca, en el momento de tu caída te van a sacar. Que hay gente que habla lengua contigo, que se sienta contigo, que se come la mitad de tu comida, que maneja tu carro, que usa tus zapatos, que te pide minutos en el celular, pero cuando tropezaste y fallaste no tienen la mano restauradora para decirte todavía tú perteneces, todavía tú estás en el plan. Hay gente que aunque se dicen ser discípulos, afuerean a los Pedros que se equivocan. Pero yo tengo a un Cristo que no hace acepción de personas. Por eso cuando Él resucitó, Él dijo, ¿dónde están los discípulos? ¿Y dónde está Pedro? Porque Pedro todavía está en el plan. Pedro todavía está en la... Alguien tiene que adorar. Y Dios me envió aquí hoy como profeta de Dios a decirle a alguien que todavía está en el plan. Que todavía tu marido está en el plan. Que todavía tu hijo descarriado está en el plan. Que todavía tu familia sigue en el plan. Que todavía lo que Dios te habló está en el plan. Que Dios no cambia, que Él no se muda, que no hay en Él sombra de variación. Que su mano no ha sido cortada, ni su oído agraviado para oír. Que Él es inmutable, que Él es el mismo, que Él es poderoso, que Él cumple promesa, que nadie lo va a mover. Dile a alguien, ahí todo comenzó. El Jesús que supo de su caída restauró a Pedro en el mismo lugar en donde se encontró con él la primera vez. Y le hizo el mismo milagro preguntándole 3 veces, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes. Sí, Señor. Y yo me llama la atención porque cuantas veces niegas al maestro, serán las mismas veces que Dios te hará declarar que lo amas. Te lo voy a decir. 3 veces lo negó, la última con maldición. 3 veces tuvo que admitir que lo amaba delante del Rey de Gloria. Yo no sé cuántas veces tú lo has maldecido con tus actitudes, con tus hechos, con algunas cosas que no han muerto en tu vida. Pero te tengo noticia. Él tiene preparado un encuentro. Y ese encuentro Él no va a sacar una vara. Él va a calentar un pequeño pescado y te va a decir, siéntate, hijo mío, y vístete de nuevo, come de este pan que te tengo preparado. Quiero preguntarte, ¿te dolió el tropezón? No me interesa. Quiero preguntarte si todavía me amas. Quiero preguntarte si todavía quieres el lugar que yo te tengo en la mesa. Aleluya. Ahí comienza la historia de poder de Pedro. Pues cierran los evangelios y entra
el libro de los Hechos, entrando con un acontecimiento extraordinario. Jesús profetiza y le dice: miren lo que le voy a decir. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Usted lo sabe, en Judea, usted sabe. Y dice la Escritura que así mismo comenzó entonces el ministerio de Pedro a fluir y hablarnos. Todo el mundo habla de Hechos capítulo 2. Todo el mundo disfruta Pentecostés. Todo el mundo habla de lo que pasó allí, pero poca gente se da cuenta quién fue el agente profético que hizo que el cumplimiento se manifestara. No hay Hechos capítulo 2 sin Hechos capítulo 1. Y dice la Escritura que habiendo estado todos reunidos como Jesús mandó, y habiendo él sido recibido arriba, estaban todos orando unánimes. Estaba todo el que tenía que estar orando unánime, un solo pensamiento, un solo cuerpo, esperando. Pero dice la palabra que pasaban los días y el Espíritu no llegaba. Y el Pedro que yo conozco tiene un sistema de vida y de relación con Jesús. Dígale a alguien: lo de Pedro con Jesús era al instante. Pedro sabía que el que llegó a su casa, el Cristo que llegó a su casa, al instante le quitó la fiebre a la suegra, al instante hizo a Bartimeo ver, al instante multiplicó los panes, al instante levantó al paralítico de Betesda. Todo lo que Cristo hace, lo hace al instante. Así que Jesús le había dicho a ellos una profecía y les dijo: vayan al aposento alto, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido la promesa. Jesús, aleluya, le dio una palabra y Pedro estaba expectante para verla manifestar, porque él sabía que cuando Dios habla hay cumplimiento. Dígale a alguien: hay cumplimiento. Y allí estaba Pedro. Sin embargo, Pedro se da cuenta que estamos orando, que estamos ayunando, que estamos ahí cantando himnos y cánticos, pero el Espíritu no desciende. Así que dice la palabra que Pedro, poniéndose de pie, mira el ambiente y dice: hey, es necesario que tomemos uno de los que estuvieron con nosotros desde el momento en que Jesús fue sumergido hasta el momento en que fue recibido arriba, y los hagamos partícipe de este ministerio del cual cayó Judas por transgresor. Pedro está diciendo: yo conozco lo profético, porque el que tiene una llave conoce la revelación que trae el cumplimiento. No, se me quedaron 4 ahí. El que tiene una llave siempre tiene la revelación idónea que trae el cumplimiento. Por eso a ti que estás ahí, conéctate con gente que carguen llave. Los profetas tienen llave. Hay cosas que Dios te habló y no se cumple hasta que te pega de un profeta. Hay cosas que Dios quiere hacer contigo y no se han cumplido porque no has visitado al hombre de la llave. Pedro se pone de pie y arregla la estructura. Y dice: espérate, mi maestro constituyó 12 y aquí habemos 11. Y dice que entonces tomaron 2 varones, Justo y Matías. Y la Biblia dice que allí tiraron suerte. El Urín y el Tumín, usted conoce esa historia. Y cayó sobre Matías, lo ungieron y ahí estaba la estructura. De inmediato se derrama el Espíritu Santo, aleluya, sobre el lugar, y todo el mundo comienza a recibir lenguas repartidas como de fuego. Pero lo sobrenatural es que adentro todo el mundo está en gloria, pero afuera hay confusión. Adentro todo el mundo dice: llegó Dios, pero afuera todo el mundo dice: ¿y esta borrachera? ¿Qué desorden es? ¿Cuál es el bullicio? ¿Qué es lo que está pasando? Y entendí que el que carga la llave también tiene otro tipo de unción, otro tipo de sistema. Está constituido y listo para hacer que la gloria siempre sea de Dios. No. Usted sabe por qué Dios no sana familiares de nosotros, porque Dios necesita un agente de una llave. ¿Quién es un agente que tiene una llave? Un agente que tiene una llave es el que percibe en la atmósfera que Dios está listo para hacer el milagro, pero antes de manifestarlo, Dios necesita que un agente de la tierra lo declare, porque Dios no hará nada para que otra gente se coja su gloria. Dios no va a sanar a tu tía para que digan: fue el té que mandó la bruja. Dios no va a sanar a tu tía para que digan: fue el vededizo, o fue tal cosa, o fue el medicamento. Dios la va a sanar en el momento en que tú llegaste y dijiste: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, recibe tu sanidad. Ahí Dios dice: sana la hora, para que todos crean que yo soy el Hijo de Dios. La Biblia dice que había confusión y Pedro sale y dice: hey, hermanos israelitas, lo que ustedes están viendo aquí no es borrachera, lo que ustedes están viendo aquí no es mosto, es lo que había profetizado. Porque cuando tienes la llave conoces la escritura. Toda profecía tiene que ser sustentada en una palabra que está escriturada en la Biblia. Tu profecía no puede salirse del marco, aleluya, del logo de Dios. Si te profetizaron, aunque hablaron lengua, brincaron, saltaron, te escupieron, te tiran para el piso, si no cabe con la palabra, deséchalo de tu cuerpo, porque te va a traer problemas. Usted está aquí todavía. Por eso cuando a mí me profetizan, yo no brinco mucho, yo no hablo mucha lengua, yo me muerdo la lengua y me abrazo los brazos yo mismo. Y aunque me esté quemando, digo: escucha, porque lo próximo que estás escuchando tiene 2 salidas: o te bendice o te maldice, porque no vino de Dios. Así que tienes que aprender a filtrar.
lo que estás recibiendo en tu espíritu. Yo amo las congregaciones que saben escuchar. Yo amo las congregaciones que danzan cuando hay que danzar, pero cuando el hombre de Dios está soltando la palabra, están así expectantes. Esta es mía, esta no, esta es mía. ¿Usted está aquí todavía? Así que allí está Pedro. Y dice la escritura que todo comienza a pasar. Pedro declara esta palabra y dice que con esa primera declaración, él solo dijo: esta es la promesa que habló Joel, que él derramaría de su espíritu sobre toda carne. La Biblia dice que de repente comenzó el avivamiento. Dígale a alguien: ¿cuántos se convirtieron? 3,000. Dígale a alguien: 3,000. Pedro acaba de quitarle el plástico a la llave, girar la llave, y con un solo giro de la llave tiene 3,000 gente congregada. Dígale a alguien: esa es la importancia de reconocer la llave que Dios te ha dado. Por eso al mundo no se le predica basura ni fábula, se le predica la llave, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Yo no sé si usted está entendiendo. Pocas veces que yo predique en la calle y le predique a las almas, hable de otra cosa que no sea Jesús, porque el Espíritu está comprometido en glorificar a Cristo. Y cuando tú glorificas a Cristo, el Espíritu llega como poderoso gigante y hace milagros y hace prodigio y sana al enfermo y levanta al paralítico, porque Jesús es el Cristo. Wow, yo siento que Dios va a hacer algo especial hoy. Mire, tengo ganas de llorar, porque me apasiona hablar del Cristo de mi salvación. La Biblia dice que Pedrito desata esta revelación y 3,000 personas se convierten. Pero si hay algo que identifica a un hombre que tiene una llave, es su pasión por hacer lo que a Dios le agrada. La Biblia dice que cuando Pedro vio eso, le dice a Juan: hey, vamos aquí, vamos para el templo, porque esta llave es maravillosa. Desde que yo hablo de ella, la gente recibe al maestro que nosotros recibimos. Y dice la palabra que arrancan Pedro y Juan agarrados de la mano para el templo. Y habiendo llegado al templo, algo pasa, porque Jesús, aleluya, entró a ese templo cientos de veces. Y había un personaje que usted y yo conocemos. Ese hombre, dice la palabra, que era paralítico, estaba allí y era mendigo. Y Pedro, que estaba acostumbrado a verlo porque era judío y guardaba la ley, ese día llega. Cuando el tipo ve a Pedro y ve a Juan, se acuerda que ellos son empresarios de la pesca y dicen: estos tipos huelen mal, pero siempre dan moneda. Usted está aquí todavía. Estos tipos, aleluya, siempre andan sucios, pero siempre tienen los bolsillos llenos. Y cuando ellos van entrando, la Biblia dice que aquel hombre los mira como y pone sus manos como aquel que espera recibir algo. Y cuando Pedro va entrando con Juan, la Biblia dice que Pedro fija sus ojos en él, y aquel hombre le dice: dame algo, dame un denario, dame algo, dame para el refresco y la masita, dame para matar el hambre. Y Pedro lo mira, y Pedro hace así en la túnica, y Pedro hace así en la túnica y dice: wow, no tengo oro, no hay plata, aleluya, pero tengo un asunto que me dieron, cargo una llave de parte de Dios. Usted está aquí todavía. Cuando Pedro se sacude, dice: wow, no hay dinero, no hay oro, no hay plata, no hay dólares, no hay euros, no hay libras esterlinas, pero tengo una llave que cuando yo la giro el diablo corre, que cuando yo la uso Satanás se va, que cuando yo la uso el enfermo se sana. La Biblia dice que Pedro levanta la llave y le dice: lo que tengo te doy, agarra esta llave. La Biblia enseña que aquel hombre se paró de inmediato y glorificó a Dios en medio del pueblo. Dile a alguien: a este pueblo y a esta generación le hace falta hombres que tengan llaves. La Biblia dice que habiendo visto esto, Pedro entró al templo, adoró y volvió y salió y le dijo a Juan: esto hay que potencializarlo. Y aquí voy a hablarle a la iglesia, porque iglesia, tienes una llave, pero Dios está buscando gente con la actitud de Pedro, que sepan potencializar esa llave. Dios está buscando gente en esta congregación que inviertan para que esta llave llegue a más gente. Gente que inviertan para que esta llave se ve en la televisión, se ve en el internet, se ve en YouTube, para que esta llave le llegue a los que están, aleluya, en tinieblas. Dios está buscando Pedro. Oye, ¿sabe lo que hizo Pedro? La Biblia dice que Pedro arrancó para el pórtico de Salomón. Dile, ahí se pone duro el asunto. Porque Pedro se está subiendo a un lugar en donde solo subían los eruditos, pastor. Ahí subía Gamaliel,
Ahí subía Saulo en su tiempo. Ahí subían los entendidos de la época, la gente que vestía de lino fino, la gente que conocía la palabra, la gente que era, aleluya, doctor de la ley en ese momento. Ahí subían los Esdras, ahí subían, aleluya, los Nehemías, la gente de gobierno. Pero en este momento está subiendo las escaleras un tipo que tiene una túnica media rota y que hiede a pescado. Y cuando él va subiendo, los que están acostumbrados a moverse en el pórtico dicen: ¿para dónde va este? Pero dice la escritura que con Pedro iba subiendo uno. Iba subiendo el mismo paralítico que todo el mundo lo conocía. Ahora no venía arrastrando el lecho, ahora venía caminando y diciendo: este tipo huele mal, tiene las uñas sucias. Aleluya, lo conocía como pescador, pero cuando giró la llave que tiene, la parálisis me soltó, el diablo se me fue, mi casa cambió. La Biblia dice que ceñido de él y de Pedro, de Juan y de Pedro, el paralítico subió al pórtico. Y yo vine a profetizar que hay gente que Dios la va a subir al pórtico. ¿Qué representa el pórtico? El pórtico representa el lugar que te aterroriza. El pórtico representa el lugar en donde nunca te atreverías a predicar. El pórtico representa el lugar que donde cuando tú llegas las piernas te tiemblan y tú dices: ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hablar? Ahí Dios te va a mover. Pero te tengo una noticia más poderosa todavía. Dios no te meterá en ese lugar solo. Dios te meterá con una llave en la derecha y con un milagro en la izquierda. Usted está aquí todavía. Cuando los eruditos lo vieron, dijeron: yo no sé si él es teólogo o si tiene maestría, pero tiene con él un tipo que era paralítico y ahora camina. Yo no sé si usted está entendiendo. La iglesia de poder se va a entronar en los lugares altos. Pedro, mi modelo profético a seguir, por esta palabra que habló en ese momento. La Biblia dice que cuando toda la ciudad se reunió para ver al bendito paralítico que estaba parado, dice la escritura que Pedro levantó las manos y dijo: hey, hermanos israelitas, esto no aconteció por mí ni por mi piedad. Pedro está en el peldaño más alto de su vida, en la cúspide de su historia. Y no se quedó con la gloria. Dijo: esto no es mío. Esto fue el Jesús que ustedes crucificaron, que desecharon, que no recibieron, que mataron, pero que al tercer día resucitó. Y ahora está a la diestra del Padre. Y ahora como se fue, volverá. Dios está buscando a Pedro. Ese fue el mensaje de Pedro. Levante su mano así. Y 5,000 se convirtieron. Ahora tenemos al pescadorcito de hondo a pescado pastoreando 8,000 almas en pleno Jerusalén. Ay, yo no sé si usted está entendiendo. Eso es lo que va a pasar en la cristianización nacional. Yo creo que hay gente que lo están recibiendo. Eso es lo que Dios va a hacer en San Pedro de Macorís, en La Romana, en Atomayor, en El Ceibo, en República Dominicana. Eso es lo que Dios va a desatar. Porque cuando se predica la palabra con sencillez y se reconoce que tú no eres el héroe, tú eres el presentador del héroe. Y reconoce que los milagros no son tuyos, tú presentas al hacedor de los milagros, las cosas cambian. Ahora, una última palabra quiero darte, porque Dios quiere hacer milagros en esta noche. Siento el pleroma del Dios eterno aquí, Maufalaya, y siento que Dios va a sanar gente que está aquí, no está escuchando. Escuche esto, aprendí esto. La Biblia dice que Pedrito, a pesar del avivamiento que venía, se le levantó Herodes. Pastores de esta casa, porque tienen que entender que todo avivamiento trae consigo un Herodes que va a perseguir lo profético y le cortará la cabeza, que va a perseguirlo, le va a perseguir lo apostólico y lo va a trancar. La Biblia dice que agarrando a Jacobo, aleluya, y a Pedro le cortaron la cabeza a Jacobo. Y estando Pedro preso ya a causa de todo el avivamiento que había en Jerusalén, la Biblia dice que Pedro lo trancaron con 2 cadenas, 2 grilletes, con 2 guardias en la puerta, y lo acostaron en una cama quitándole parte de su ropa. La Biblia dice que Pedro se durmió. Este es el problema que está pasando en este tiempo, que tenemos gente con llave, pero cualquier prisión lo está durmiendo. Gente que la opresión, la persecución, que la gente, aleluya, con la religión, que la gente que te está afligiendo porque no entiende la revelación que Dios tiene contigo, ni las dimensiones que Dios está haciendo las cosas. La gente que no entienden que aunque Dios los formó a ellos en 20 años, Dios te formó a ti en 20 para que forme 50 en 5 años. Dios te formó en 5 años para que en 5 años tú le formes a 30 más en 5 meses. Dile, lo de Dios va en aumento. El problema es que hay gente que no aguantan que Dios te formó en 3 años y ellos pasaron 30. Ay, Dios mío. Mi sueño como predicador
Es que cuando yo esté de canas ya, la generación que esté predicando a Cristo vea cosas que yo no vi, manifieste cosas que yo nunca manifesté, cargue unción que yo nunca recibí. Porque ese es el corazón de un padre, que su hijo llegue donde él no pudo llegar. Todo padre que no fue a la universidad anhela que su hijo llegue a la universidad. Así tiene que ser el ministerio. Todo ministro que no pudo llegar a Estados Unidos anhela que los hijos que vinieron a Dios a causa de él, que los onésimos que como Pablo fueron engendrados en la cárcel, aleluya, lleguen a lugares donde ellos no pisarán. Allí dice la escritura que estaba Pedro, pero dice la escritura que Pedro se dormía, a diferencia del apóstol Pablo. Porque a veces cargar la llave no basta, es cuestión de actitud. Dile a alguien, ouch. El misterio de la llave es que ella funciona con el que se cree que ella funciona. El misterio, aleluya, de los dones es que fluyen con aquel que está seguro que los dones los da Dios. La Biblia dice que a Pablo le hicieron lo mismo, lo agarraron, lo latigaron, lo trancaron. Pero cuando le quitaron la ropa y lo amarraron del cepo, él le dijo así: aquí nadie va a dormir, aquí vamos a adorar a Dios hasta que la cárcel se rompa. Usted está aquí todavía. Pero la Biblia dice que Pedro se durmió. Yo no sé si estás durmiendo, pero dice el capítulo 12 del libro de los Hechos, en el verso 5, que la iglesia hacía oración sin cesar por él. Y a eso vine a profetizar en este día, que la iglesia se va a levantar a orar por los Pedros que cargan llave pero están dormidos, aleluya. Que la iglesia se va a levantar a orar por los hombres que Dios los usó en los 90 y hoy están descarriados. Que Dios, aleluya, va a levantar gente con corazón restaurador para levantar la gente que tropezó y se quedó dormido. Que Dios va a levantar ese espíritu en la iglesia. La Biblia dice que por la oración, yo leí eso y dije: wow, esto está profético. Y Dios me habló y me dijo: el peor error que puede cometer el diablo es trancar a un hombre que carga una llave. Dile a alguien: no estás diseñado para ser un presidiario. Así que quítate la ropa de reo, amando, que vas ahí. Dile: quítatela de esclavo y póntela de doncella, póntela de príncipe, póntela de libertador, póntela de hijo. Quítate esa ropa, quítatela. Dile: no te quedan esas rayas. Quítate esa ropa y póntela de sacerdocio. Quiero que te pongas de pie. Y me gustaría que los adoradores suban en esta hora, porque vine con una asignación profética muy fina para desatar en este día. La Biblia dice que cuando el ángel de Jehová llegó, entró a la cárcel sin que el guardia se diera cuenta. Y cuando llegó, la Biblia dice que vio a Pedro durmiendo y lo golpeó en el costado. Me parece que él le dijo: acuérdate que tiene una llave. Le dijo: levántate y cíñete, átate las sandalias y envuélvete en tu manto. Segundo error de Satanás: trancarte, amarrarte, encadenarte, avergonzarte, pero dejarte el manto al lado. Maldecirte, enfermarte, perseguirte, murmurarte, pero dejártelo de Dios arriba. Mando robo shakatalabaja. Porque aunque estés preso, si el manto está contigo, vas a profetizar. Porque aunque te esté doliendo, aunque digan lo que digan, vas a parir. Por eso Pablo, allá en Filemón, aunque estaba preso y latigado, pudo convertir a un onésimo. Porque cuando el manto está contigo, aleluya, la cárcel no detiene el ministerio. La cárcel se vuelve, aleluya, un quirófano de parto para producir ministerio, para producir adoradores. Yo no sé si hay alguien que sienta lo que estoy hablando. El Espíritu de Dios me habló hace ya muchos días, después que recibí la invitación de la pastora Loida. Me dijo: Ángel, quiero que hagas algo. Yo le dije: tú sabes que yo, como dicen en Dominicana, me pelo por hacer lo que tú quieres. ¿Para dónde que hay que ir? Usted está aquí todavía. Ese es mi diseño, esa es mi locura. Yo dejo de comer por hacer las cosas de Dios. A mí me encanta estar donde Dios está. A mí me encanta oír la gente siendo llena del Espíritu Santo. A mí me encanta que me hablen de Dios.
Yo me conecto con la gente y son 4 horas hablando de la Biblia, hablando de la presencia. No se habla otra cosa, eso es lo que a mí me... No sé de deporte, no me pregunte quién ganó, no me pregunte cuál es la puntuación de LeBron, no sé. Pregúnteme qué Dios quiere hacer, yo le voy a decir. La basama. Y mientras escuchaba la voz de Dios, te amo, Espíritu Santo, Él me dijo, te voy a mandar a la congregación a soltar esta palabra. Y después que sueltes la palabra, quiero que desates un milagro para una persona de la congregación. Y me dijo, esa persona le diagnosticaron un cáncer. Bendito Cristo. Escuche esto. Y me dijo, no hace tanto tiempo, es reciente la noticia, Marabastai. Solo hace algunos meses que le detectaron un cáncer de mama. Mayandalaha. Yo le dije a Dios, Señor, ¿qué es eso? Me dijo, amigo mío, quiero que vayas y le desates de lo que yo te he dado para que el cáncer salga de su cuerpo. Dios me dijo que esa persona está aquí y yo necesito orar por esa persona. Dios me dijo que estás aquí, que Dios te ama. Mira, yo no te conozco, nunca he hablado contigo, pero yo tengo un amigo, es el Espíritu Santo. Y cuando tú venías caminando, yo te vi sentada en una oficina llorando y con una bata blanca puesta. Rabasata la basanda la masaja. Ramando robo shendala. Yo no entiendo lo que estoy viendo, pastora. Me gustaría que me... Pero yo estoy viendo a esa mujer que Dios le está poniendo esa bata blanca. ¿Por qué una bata blanca? Parece una bata como de médico. Beto robo senda la mansai. ¿Qué es eso? 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 Remando lobosai. Por si acaso eres médico, breva, eres médico. Alamanso, que malaja. Remanda la baseta malai. Eremendoloy. Y está más fuerte y más profundo todavía. ¿Sabe por qué? Porque ahora el ángel de Jehová le puso un gafete. Y el gafete tiene un apellido. Dice D-R-A.F. Ferreras. ¿Qué es eso? Ferreras. Ramamama Sikatala. ¿Qué es eso? ¿Quién es Ferrera aquí? ¿Qué es lo que estoy hablando? No entiendo. Ramando Loma Sama. ¿Quién de ese apellido aquí? Usted apellido Ferreras. Namando Robo Shendalama. Usted puede adorar a Dios. Sabaikandalama Saha. Usted apellido Ferrera. Es para que usted tenga idea si me habló Dios o no me habló. Pendiente que hay gente que mientras yo ministre este milagro, Dios le va a libertar también. Estoy viendo la unción del Padre. Espérate que ahora estoy viendo otro asunto. Veo otro apellido que tiene que ver con ella también. Aquino. ¿Quién es apellido Aquino? ¿Qué es eso? Aquino. ¿Qué manda la mancera vayan? ¿Quién es apellido Aquino? Usted es su esposo y usted es apellido Aquino. Glorifique a Dios. Demandele Shanala Mansei Riamande Tarama Salahaya. Alguien tiene que entender que el Dios de mi salvación no tiene límite. Wake up, Samu. Siento la gloria de Jehová aquí. Ramasa Cáncer, me vas a escuchar hoy. Vine a hablarte, Cáncer. Vine a hablarte de parte del Dios que vive y reina. Dice Jehová. Pastora, dice Dios, porque me pediste que no quería dejar a tus hijos huérfanos. Y estoy viendo una niña. Y te veo llorando. Y te veo mirándole en la cama y diciendo, yo no quisiera morirme sin verte crecer. Lee, háblame, papá. Lee. Estoy oyendo en mi espíritu Lisbe. ¿Qué es eso? Lisbe, ¿qué es eso?
tu hija se llama Lisbeth. No, usted tiene que adorar a Dios. Usted tiene que adorar al que vive. Viva Jehová en cuya presencia estoy. Que el Dios que yo predico avergonzará a los médicos a causa tuya. Agárrese de la mano con alguien, paufa. Adore a Dios. Hay gente que cree que Dios no habla. Hay gente que la Biblia dice que Él no ha sido su mano cortada para salvar, ni su oído agraviado para oír. Esta es una iglesia del avivamiento. Esta es casa del Espíritu. Aquí Dios hace milagros. Aquí Dios liberta. Aquí Dios restaura. Alguien tiene que adorar. Alguien tiene que adorar. Alguien. No. Todavía usted tiene que adorar a Dios. Tu misericordia me limpió. No hay nada tan sucio, Sí, que tú no hagas digno. en el nombre de Jesucristo, Tu misericordia que como dijiste se manifieste. Dice Dios, he aquí yo voy contigo. De hoy en adelante el cáncer retrocederá. Día tras día, segundo tras segundo, minutos tras minutos. Yo Jehová te he hablado. Wow. Levante sus manos al cielo. Wow, siento cosas aquí. Siento cosas aquí que se están moviendo. Siento cosas aquí que se están moviendo. Tu sacrificio, cántelo. Pendiente, hay gente que literalmente lo va a llenar la mano de Dios.